Buenos días a todas y a todos. Me presento nuevamente. Mi nombre es Carolina Rodríguez del equipo de Amazon Conservation Team y estaré realizando la moderación de este panel de discusión en el que vamos a conversar sobre esas brechas, esos desafíos y esas oportunidades frente a las áreas protegidas y los territorios de los pueblos indígenas en Colombia y en Perú, partiendo precisamente de esa noción de la conservación basada en derechos de la cual ya hemos venido hablando en este webinar. El panel tendrá una duración de 45 minutos y cada panelista tendrá 4 minutos para realizar su intervención. Igualmente se estarán recogiendo las preguntas que se realicen por los distintos canales de transmisión y se dará un tiempo al final para dar respuesta a estas. Nos acompañan desde Colombia Camilo Niño, secretario técnico indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI, y Andrés Parra, profesor de la Universidad Externado de Colombia. Desde Perú, contamos con la participación de Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA, y Eusebio Ríos, líder del pueblo indígena Jaracut y parte de la Federación Nativa del Río Madre de Dios, Penamá. Les damos la bienvenida a nuestros panelistas y para empezar esta conversación, nos gustaría que nos comentaran desde su experiencia cuáles son esas principales brechas y esos principales desafíos para garantizar los derechos territoriales y de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas y comunidades locales al interior de las áreas protegidas. Comencemos con Camilo Niño. Camilo, te damos la palabra. Buenos días para todos, para todas. Extenderle un saludo a todos los que se han conectado en este momento. Un saludo a nuestros panelistas y en primer lugar manifestar que los derechos territoriales de los pueblos indígenas comprenden la garantía, el respeto, la protección de nuestro derecho a la posesión, a la propiedad y a la autonomía. A partir de allí, quisiera referirme a este interrogante, pues estos tres contenidos de los derechos que tenemos sobre nuestros territorios han sido generalmente desconocidos en el país en el marco de la política, de las normas, de las instituciones ambientales sobre recursos y áreas protegidas. La apuesta de los pueblos indígenas en Colombia ha sido reivindicar nuestros territorios como expresión de la diversidad de los vínculos espirituales, culturales, ambientales y a través de ese ejercicio de nuestro sistema propio de pensamiento y de gobierno. Hoy en Colombia existe una brecha en la implementación de las garantías institucionales, jurídicas, para el reconocimiento de nuestro derecho a la posesión, a la propiedad, sobre el ejercicio de nosotros como autoridades ambientales. Y esta es una deuda del Estado social y constitucional colombiano que se ha mantenido por más de 3 décadas desde 1991. Han pasado más de 30 años y la autonomía indígena que allí se acordó como parte de ese acuerdo constituyente no ha sido plenamente implementada. Por ejemplo, hoy no se ha expedido la entidad territorial indígena que quedó sujeta a la ley orgánica y que es una deuda que tiene el Estado colombiano frente a la conformación de la SETI. Es en este marco entonces que el manejo y los ordenamientos propios del territorio de los pueblos indígenas, a pesar de ser una realidad milenaria y cotidiana, no cuentan hoy día en Colombia en un marco de implementación institucional y jurídica que la garantice, que la respete y que permita a los demás organismos y poderes del Estado
coordinarse con nuestra estructura propia de gobierno. Por una parte, ha sido un sustento en la concepción jurídica que desde los años 70 entiende que no es incompatible la declaración de un parque nacional natural con la constitución de una reserva indígena. Y esto quedó establecido en el decreto que es vigente, el 622 de 1974, que se vienen hasta el presente fundamento los llamados régimen especiales de manejo, las REM. Lo anterior en el marco de un sistema nacional de áreas protegidas que no dialoga con nuestro territorio y autoridad como entidades territoriales indígenas. Ante ello, en Colombia, nuestra apuesta como pueblos indígenas busca reafirmar nuestros derechos territoriales, vínculos bioculturales y autonomía territorial para, desde nuestro conocimiento tradicional y ancestral y sistema propio, administrar el cuidado del bosque, las aguas, los mares, el aire, la vida en toda su forma. Mejor dicho, garantizar para ejercer nuestra autoridad ambiental en nuestros territorios. Muchas gracias, Camilo, por tu intervención. Resaltar, ¿no?, cómo esta relación y el ejercicio del derecho al territorio va de la mano, está intrínsecamente relacionado con el ejercicio del derecho a la autonomía y a la autodeterminación de los pueblos. Y como hemos evidenciado todavía estas amplias brechas en las garantías institucionales para el ejercicio efectivo del derecho al territorio y esta deuda histórica de las entidades territoriales indígenas que continúa hasta hoy. Y recordarnos también estas oportunidades alrededor de la compatibilidad entre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas con los territorios indígenas, pero que persisten las tensiones a la hora de dialogar frente al manejo conjunto de estos territorios. Y también hablando de esa necesidad de articulación y de coordinación para llegar a acuerdos desde la gobernanza intercultural entre autoridades indígenas y demás estamentos del Estado, nos gustaría, Camilo, que nos contara sobre qué acciones conjuntas se podrían implementar para promover desde las organizaciones indígenas con las autoridades ambientales y demás entidades del Estado para proteger los derechos territoriales y de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas y de los Piasi. Te damos la palabra, Camilo. Muchas gracias, Carolina. Yo quiero proponer 4 puntos. El primero es reconocer, garantizar, respetar y poner en funcionamiento en el Estado la autonomía territorial de los territorios y gobiernos indígenas, y esto debe llevar a contemplar una coordinación para la realización de los fines políticos, ecológico y pluralista, como reza la Carta Magna de la Constitución. Lo segundo es que esto no solamente debe limitarse a establecer acuerdos puntuales, sino que supone entablar diálogos y concertar mecanismos básicos que permitan una coordinación asumida como ejercicio continuo. No hacer acuerdo, sino cumplirlos. Lo tercero, debe promoverse la adopción constante de herramientas y políticas de conservación a efecto de que respondan de manera efectiva a las realidades y necesidades de los pueblos indígenas. ¿Esto qué implica? Revisar, ajustar las normativas actuales, tal como nos decía la ponente anterior, que regulan la conservación con el fin de asegurar que no contradigan o vulneren nuestros derechos territoriales y, por supuesto, nuestra autonomía. Y frente a la protección de los PIASI, hay que establecer protocolos especiales
que reconozcan los derechos a permanecer en aislamiento y su necesidad de territorios intangibles. Estos protocolos deben ser elaborados y aplicados en estrecha coordinación con las autoridades indígenas, respetando el principio de no contacto y asegurar, por supuesto, que las políticas estatales no invadan ni perturben sus territorios. Y finalmente, es imprescindible desarrollar campañas de sensibilización y comunicación que expliquen la importancia de los territorios indígenas y los derechos de los piasis. Estas campañas tienen que estar dirigidas tanto a las comunidades, a los hermanos que no son indígenas, a los funcionarios estatales y a la sociedad en general para de esta manera asegurar un mayor entendimiento y respeto hacia nuestras formas de vida y por supuesto de gobierno propio. Así lo proponemos. Muchas gracias, Camilo. Muy contundentes las propuestas. Y también resaltar, ¿no?, esta necesidad de intangibilidad de los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento y el principio de no contacto. Más adelante veremos algunos casos al respecto. Muchas gracias, Camilo. Y